Muy bien, muchas gracias, Ateneo Republicano, por invitarme. Una satisfacción estar con republicanos, porque no sé si somos muchos ya, por la verdad, con la deriva esta que vivimos en este país y en todos, de reaccionaria, muy derechizante y populista, por no llamarla fascista directamente, pues uno está un poco espantado como está en este momento el mundo. Y de eso voy a empezar a hablar, de un poco de la crisis geopolítica, para luego entrar ya en detalle en el caso español. La crisis geopolítica que vivimos en estos momentos en el mundo, yo creo que es de una magnitud brutal, porque esto no ocurría hace pocos años. Hace tan solo 3 años yo podría decir que tenía ciertas esperanzas de que el mundo podía evolucionar hacia posiciones cada vez más cercanas a la concordia y, si me apuran, pues hacia una resolución más pacífica de los conflictos. Y en cambio, en estos momentos es todo lo contrario. Todo lo contrario, porque hay un belicismo brutal, creciente, que se ha desencadenado tan solo hace 2 años, aunque viene de antes, pero bueno, se plasma sobre todo a partir de la guerra de Ucrania, cuando Occidente, capitaneado por Estados Unidos y de la mano de la OTAN, pues pone en marcha todo un aparato belicista para hacer frente a una agresión de un Estado soberano por parte de Rusia en Ucrania, aunque podemos hablar de que el desencadenante de esa invasión también es responsabilidad de Estados Unidos y de la OTAN. Pero el hecho es que a partir de ese momento, en el cual no había por parte de Estados Unidos ni de la OTAN ninguna beligerancia respecto a Rusia, en el sentido de que no se le tenía miedo. Ya sabemos, por la edad que hay en la sala, todos recordarán que, bueno, a partir del final de la Guerra Fría en 1991, Rusia dejó de ser, disolvió el Pacto de Varsovia, las repúblicas se fueron emancipando de la Unión Soviética y, por lo tanto, Rusia dejó de ser el enemigo al cual se temía y en el cual en la Guerra Fría se habían enfrentado a las dos grandes potencias en una carrera de armamentos que también tenía veleidades nucleares y que habían escenificado que el enfrentamiento entre las dos potencias se llevaría en suelo europeo y por lo tanto una posible hecatombe nuclear en suelo europeo. Todo eso había desaparecido, Rusia ya no era un enemigo, pero ya que hablo de eso lo explico porque si no luego no se entenderá. Pero el hecho es que, rompiendo los pactos que habían llevado a cabo George Bush padre con Gorbachev, la edad no me perdona también, con Gorbachev, en los cuales se había llegado al acuerdo de que si Gorbachev aceptaba la unificación de Alemania y por lo tanto la entrada en la OTAN de Alemania, de las dos Alemanias, pues el pacto verbal no escrito, pero fehaciente, ratificado por analistas de diverso tipo, es que la OTAN no se expandiría hacia las fronteras rusas. Ese pacto se rompió y hasta 14 repúblicas de la extinta Unión Soviética, del Pacto de Varsovia, se unieron a la OTAN. Y además se rompieron los acuerdos nucleares que habían entre Estados Unidos y Rusia y facilitaron que Estados Unidos colocara bases americanas en Polonia y en Rumanía, con lo cual se amenazaba también a Rusia. Rusia había salido de la crisis en que cayó
tras la hecatombe del 1991, cuando se hundió la Unión Soviética, Gorbachov ya no estaba y se traicionó la promesa hecha a Rusia a través de Gorbachov y se expandió. Saltaron por los aires los acuerdos de París de 1991, en el cual se hablaba de una seguridad y una Europa, seguridad compartida y una Europa unida en la cual Rusia participaba. Se creó un organismo como la OSCE, organismo, fijaros el nombre, Organismo de Seguridad y Cooperación Europeo, por lo tanto no un organismo militar, un organismo de desarrollo y de cooperación, pero todo eso fue traicionado por Estados Unidos. La expansión hacia las fronteras rusas se llevó a cabo. En ese entretiempo llegó Putin al poder, también había habido crisis energéticas. Rusia recuperó mucha fuerza a través de una economía en la que vendía a un precio bastante módico petróleo y gas, y Ucrania en 2014 se llevó a cabo un golpe de Estado contra un gobierno prorruso. Yanukovych estaba de presidente, en el cual hay analistas que dicen que fue una revolución, el Maidán, la revolución del Maidán, otros hablan del golpe de Estado. El hecho es que aquello desencadenó una rápida ruptura y Rusia avisó de que no permitiría que aquellas regiones que son de mayoría de población de procedencia rusa que quedaran en manos de Ucrania, que pedía la entrada en la OTAN y que no permitiría que la Ucrania en su misma frontera tuviera bases de cooperación conjunta con la OTAN, y que por lo tanto avisaba de que no sería posible. Inmediatamente el gobierno de Kiev atacó en las provincias del Donbass, Lugansk y Donetsk, y no se atrevió a atacar Crimea, pero Crimea fue inmediatamente ocupada por las tropas rusas y igualmente Rusia apoyó las provincias del Donbass y empezó una guerra civil, 2014. Bien, en una guerra civil que de alguna manera Estados Unidos y los países de la OTAN toleraron, no se metieron, no hicieron nada, pero cuando en 2022, el día 24 cumplirá 2 años, Rusia desencadenó una invasión sobre Ucrania, ahí cambiaron las tornas. La OTAN se involucró fuertemente y Estados Unidos apoyando al gobierno de Ucrania, y empezó la deriva esta de una crisis geopolítica brutal. ¿Cómo se demuestra esa crisis? En la cumbre de la OTAN que tuvo lugar en junio de 2022 en Madrid, en la que vino evidentemente el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y en la cual también estaba como anfitrión Pedro Sánchez, se elaboró un nuevo concepto estratégico. Ese nuevo concepto estratégico dice claramente que Rusia es una amenaza, hasta entonces no lo había sido, y que por lo tanto hay que armarse hasta los dientes para hacerle frente. Y por otro lado, ese mismo concepto estratégico dice otra cosa muy alarmante. Dice que el peligro no está solamente en Rusia, sino que está en China, que por lo tanto hemos de desplazar todo nuestro potencial militar y armamentístico para hacer frente a la expansión china en el mundo, que es de tipo económico y comercial, ciertamente, y de extracción de recursos, pero no es una amenaza militar. China no ha amenazado nunca a ningún país en el mundo militarmente, nunca, además nunca, ni en la actualidad tampoco, pero en cambio la OTAN lo dice, y por lo tanto Estados Unidos dice, no solamente tenemos el peligro ruso, la amenaza rusa, con posibilidades de que esto se expanda por otros países europeos, sino que también tenemos que hacer frente militarmente a China, y hace comprometer a todos los países presentes un compromiso que venía de antes, de llegar al 2% del PIB en gasto militar. Y Pedro Sánchez se compromete y dice que en el 2029 llegaremos a ese gasto. Con lo tal, a partir de ahí empieza una escalada armamentista brutal, y en estos momentos, que luego lo que explicaré, vemos cómo además se añaden nuevos conflictos armados. En este momento en el mundo no solamente está la guerra de Ucrania, aquí hay un letrero que explícitamente en favor del pueblo palestino, que está sufriendo un genocidio, en el cual, con la explosión posterior en Gaza y en Palestina de este conflicto armado, en el cual Israel lleva a cabo
el exterminio siempre ha dominado militarmente los territorios ocupados de Palestina, pero con la agravante de que ahora está llevando a cabo un genocidio, una masacre brutal sobre todo la población de Gaza. ¿Con esto qué quiero decir? Que el mundo se ha vuelto muchísimo más peligroso. Oriente Medio en este momento ha explotado en diversos conflictos, en el sentido de que si vemos como Israel bombardea Siria, bombardea Líbano, como Estados Unidos bombardea Yemen y bombardea a los hutis en Yemen, como vemos cómo responden desde Irak, desde Siria, desde el Líbano, las milicias proiraníes, podemos hablar que el conflicto se está extendiendo por todo el Oriente Medio. Aparte de que había otras guerras. En este momento aún no teníamos acabadas ni la guerra de Siria ni la guerra de Irak, en el sentido de que hay conflicto armado, aún hay escaramuzas entre grupos rebeldes, o tenemos el conflicto en el Líbano y tenemos varios conflictos en el mundo, unos 9 guerras abiertas, conflictos hay 32, conflictos abiertos, pero guerras 9, con estas dos que son las más fuertes, y las dos, fijaros que están sustentadas por Estados Unidos y sus aliados. Israel no llevaría a cabo esta masacre en el pueblo de Palestina si no tuviera el apoyo de Estados Unidos. Israel no se atrevería a llevar a cabo si no tuviera el apoyo de Estados Unidos y de sus socios, entre ellos los países europeos, con la única distinción de que España ciertamente en el caso de Palestina, en el caso de Israel, ha tomado una cierta distancia del resto de países de la OTAN y no está interviniendo directamente como sí lo han hecho el resto de países, sobre todo Francia, Alemania, Italia y Reino Unido y otros muchos, Polonia, etc. Bueno, ¿con esto qué quiero decir? Que estamos viviendo una crisis ecosocial brutal en el mundo que está conduciéndonos a una situación límite en el cual es posible que este crecimiento exponencial del gasto militar que conducirá a un mayor armamentismo por parte de los países y que será contrarrestado por los países rivales de Estados Unidos y de la OTAN, no se van a quedar quietos, por lo tanto también va a producir en el futuro próximo nuevos conflictos. Quizás no se enfrentarán directamente Estados Unidos y China y Estados Unidos y Rusia, no lo harán porque son potencias nucleares y por lo tanto no lo van a hacer, pero sí lo van a hacer por guerras periféricas. En definitiva, la guerra de Ucrania es una guerra periférica que enfrenta a Estados Unidos y Rusia, y Palestina es una guerra que enfrenta a Israel y la ayuda de Estados Unidos frente a Palestina y a diversos países árabes que dan apoyo al pueblo palestino, sobre todo Irán. Bien, este es el escenario que quería dibujar y que quiero saltar ya directamente a explicar el caso español. El caso español siempre ha sido, el gasto militar siempre ha sido importante. Ahí tengo un libro que lo explica bastante bien y que hago el análisis del militarismo en España desde 1940 hasta nuestros días, pero quiero explicaros, para que os fijéis lo que acabo de explicar. En junio de 2022 España se compromete delante de Estados Unidos en llegar al 2% del PIB. Fijaros cómo el Ministerio de Defensa en 2023, año pasado, de este año no lo podemos hablar porque no tenemos presupuesto, aumenta un 23,4%, bueno, el Ministerio de Defensa un 26%, pero si añadimos los organismos autónomos del Ministerio de Defensa, y que son Ministerio de Defensa, un 23%, 23,5% respecto al presupuesto del año anterior. Eso quiere decir que ya empezamos a un crecimiento brutal del gasto militar. Pero además, si añadimos todos los gastos militares que están repartidos por otros ministerios y que también son militares, como las clases pasivas, bueno, aquí somos muchos pensionistas, pues los militares pensionistas también tendremos que sumarlos como gasto militar porque debido a su carrera profesional, pues también hay que considerarlos como gasto militar. Si le añadimos a la mutua militar, si añadimos
las ayudas en I+D que surgen desde el Ministerio de Industria para producir nuevas armas, que luego serán adquiridas por el propio Ministerio de Defensa, y se les da ayudas y salen desde el Ministerio de Industria. Si añadimos los gastos de la OTAN, si añadimos lo que es cuando se liquida el presupuesto a final de año, hay una desviación cada año de 1.500 millones. ¿Por qué? Porque las misiones militares de España en el exterior se contabilizan en el presupuesto inicial con una partida muy mínima, y luego durante el año se hacen inyecciones de recursos, por lo tanto ampliaciones de crédito, y llegan a fin de año y puede producirse una desviación de 1.000 millones. Si sumamos todo eso, llegamos que al final tenemos un gasto de 27.600 millones, y ya estamos, si consideramos eso, en el 2,17% del PIB. Por tanto, si Pedro Sánchez quiere llegar al 2%, ya lo tiene ahora. No hace falta que solo contabilice el Ministerio de Defensa, que es lo que hace. Y entonces solo estamos en el 1,2. ¿Y el 1,2 qué quiere decir? Que hemos de doblar prácticamente el gasto militar de estos 14.500, para el 2029 se pueden convertir en unos 25.000. A lo cual, si añadiéramos todos los otros gastos, nos encontraremos que el gasto militar en España en el 2029 puede llegar a la exorbitante cifra de 40.000 millones de euros. Ya sé que las cifras espantan y a la gente le dice, bueno, a mí 1.000 millones ya me parecen mucho y 40.000 pues me parece exorbitante. Pero esa es la realidad. Fijaros la evolución 10 años. Aquí pongo una tabla de 10 años, de los últimos 10 años. Fijaros cómo hemos pasado de los 6.777 en 2014 a 14.500, lo que acabo de decir, con un aumento del 113%. O sea, ya estábamos en esa carrera de aumento del gasto militar brutal. Ya estábamos. Que representan, lo he puesto en amarillo, ni más ni menos que este año nos hemos gastado cada día 75,6 millones de euros, que representan por cada uno de nosotros, por cada habitante, 582 euros. Cada uno de nosotros contribuye con 582 euros anuales al gasto militar de España. Y en inversiones militares, fijaros, las inversiones son adquisiciones de armamento. Adquisiciones de armamento porque ese aumento del gasto militar no es para aumentar el salario a los militares, que al final podríamos considerar que también se merecen un aumento, como cualquier otro funcionario. No, eso es para adquirir nuevas armas. Fijaros cómo las inversiones, que son adquisiciones de armas, del 22 al 23 han aumentado un 30%. Han pasado de 4.500 a 7.700, por lo tanto un 30% más. Y las ayudas en I+D es investigación y desarrollo, que es uno de los puntales por los cuales la economía de cualquier país del mundo necesita para ser más competitiva y para ser más avanzada y para desarrollarse. Solo la militar ha pasado de 939 a 1.833, el doble. Ha crecido un 95% en un año. Y aquí están los créditos, bueno, lo que hablaba hace un momento no me extenderé porque estos son los créditos extraordinarios que cada año hace el ministerio, que aumente el gasto militar. Antes he dicho, al final de año siempre se gasta mucho más que lo presupuestado inicialmente. Esto ocurre en la mayoría de los presupuestos, seguro que en el del gobierno de Aragón también y en el ayuntamiento de Zaragoza también. Bueno, pero que veáis que en 2023 aún no lo sabemos, tuvieron el Ministerio de Defensa 2.847 millones extras en créditos extraordinarios, ampliaciones de crédito, que se venden en las casernas militares y las viviendas militares como que es patrimonio público, y lo enajenan vendiéndoselo y lo incorporan al presupuesto de defensa. Y para que veáis también, aquí tenéis unos cuantos ministerios de 2023 respecto a 2022. ¿Qué presupuesto de todos los ministerios ha aumentado de forma brutal?
ya lo he dicho antes, el Ministerio de Defensa un 23,4%. Fijaros, en sanidad un 6,5%, en educación un 6,15%, en las clases pasivas, que no fue un mal año el año pasado, porque nos aumentaron, si no recuerdo mal, un 8% las pensiones, lo cual no estuvo nada mal, no me voy a quejar, casi un 14%, está bien, ¿no? Pero, en cambio, derechos sociales un 17%, que no estuvo mal. Ya nos hablaban, el gobierno más progresista que ha tenido España en los últimos 40 años. No está mal, pero ¿cuánto aumentó de defensa? Un 23,4%. No hubo ningún otro ministerio de los ámbitos social que aumentara esa barbaridad. Por lo tanto, estamos en esa escalada y España participa. ¿Y en qué participa? Voy al final, para no explicaros todos los armamentos que estamos comprando. Esta cifra final, 24.140 millones de euros, han sido aprobados solo en la legislatura del gobierno más progresista que ha tenido nunca España, entre PSOE y Unidas Podemos. 24.000 aprobados esta legislatura de 4 años. Hasta 2023, ahora estamos en otra legislatura. Y que como que no tenemos presupuesto, no podemos decir en qué se gastarán. Desde luego, este gasto total en nuevas inversiones en armamentos, solo en armamentos, solo en armamentos, son para los próximos 15 años, tampoco son para un solo año, no se espanten. No es para el próximo, no es para el 2024, porque no tendríamos tanto dinero, pero es igual, hipoteca el presupuesto de defensa durante 15 años en gastarse 24.000 millones más, aparte de los que puedan ir aprobando cada año próximo, este mismo 2024 y próximos años. Estos son aprobados en 4 años. Por lo tanto, estamos en una situación brutal. ¿Y a quién le compramos armas? Porque no todas las armas se adquieren en las industrias militares de España, que después hablaré, sino también fuera, y subrayado en amarillo para que veáis cómo le compramos armas a Israel. Rafael es de Israel, es muy importante, Elbit es de Israel, le acabamos de comprar ahora, en el mes de noviembre y en el mes de septiembre. Ya había empezado la guerra, le seguimos adquiriendo armas a las empresas de Israel, que son las mismas que suministran armas, por lo tanto, al ejército de Israel, y que, con los beneficios que obtienen también en las exportaciones, estamos contribuyendo, por lo tanto, del Estado español, a que masacren al pueblo palestino. Fijaros, compraron 1.600 misiles contra carro por 285 millones, o 12 plataformas de lanzacohetes por 576 millones a Israel. Y salto luego a las exportaciones de armas. Exportaciones, también me habéis pedido que hable de exportaciones. Podéis ver los últimos 10 años. 2023 pone 1S porque solo está un semestre. Por lo tanto, podéis calcular que a final de año será el doble. Aún no sabemos las cifras, pero hemos de ver las de 2022. Fijaros como casi cada año exportaciones de armas de España rondan los 4.000 millones. España es el octavo lugar del mundo en el ranking mundial del comercio de armas, o de exportadores de muerte, como quieran ustedes. Por lo tanto, ¿y en España cuánto se produce? Pues unos 8.000, 9.000 millones al año. Por lo tanto, casi un 50%, entre un 40 y un 50% de toda la producción de armas que hay en España va a la exportación. El otro 50 o 60% lo compra el Ministerio de Defensa, que es lo que he explicado antes, para eso esas cifras. Entre un 50 y un 60% de toda la producción industrial de España, militar, la compra el Ministerio de Defensa. El resto va a la exportación, y aquí tienen 4.000 millones. Y de estos 4.000 millones, y aquí vale la pena mirarlo, vale la pena mirar cuál es la región del mundo que tiene más conflictos abiertos. Oriente Medio. Siempre lo ha sido, lo continúa siendo. Y fijaros, Oriente Medio, como en 2022, hay que mirarlo porque le digo, 2023 no está, aún es solo 6 meses, bueno, es igual, en 10 años, fijaros cómo
compra por valor de 126.000 millones. 126, estos son en miles, por lo tanto 12.600 millones. No, 12.000 no, 1.266 millones, que son miles de euros. 1.200, aunque está en miles. Por lo tanto, 1.266. Fijaros, un 25, un 30% del total de las exportaciones. Un 25, un 30% de todo lo que exporta España al exterior va a Oriente Medio. Y aquí están los países. Arabia Saudita, el primero, el que más, un país que, y además, fijaros que la mayoría de ellos, y marcado en amarillo el de Israel, que veis que la cantidad es pequeña, 1.600 millones no es una cantidad exorbitante. Este año de 2023 de momento solo lleva 713.000 millones, pero 713.000 euros, no, perdón, no son millones, confundo, estos son miles, 713.000, no llega ni a 1.000.000. Pero en cambio le compramos muchísimo más de lo que le exportamos. ¿Por qué? Porque Israel es una gran potencia industrial militar, es una de las más potentes del mundo, es un país muy militarizado, con una gran industria militar, y por lo tanto no necesita comprar fuera, ya lo producen ellos, al revés, vende fuera y nosotros le compramos. Pero lo importante es que veáis los países, todos ellos, cómo representan ese 30% de todas las exportaciones. Por lo tanto, estamos alimentando los conflictos regionales que se producen en la región. Porque hasta no hace mucho, porque ahora de momento parece que hay un alto el fuego. Hemos estado vendiendo armas a Arabia Saudita, a Emiratos Árabes Unidos, donde está el emérito, y no muy querido por vosotros como republicanos, rey de España. Por lo tanto, le hemos estado vendiendo, y estos dos son los que lideraban una coalición internacional en que estaba la mayoría de los países del Golfo del Oriente Medio contra la guerra en Yemen, contra los hutis de Yemen. Por lo tanto, estamos favoreciendo unos países que están en guerra, y que además la ley de comercio de armas del Estado español prohíbe taxativamente vender armas a países que están en guerra, a países que violan los derechos humanos, o a países que, por tener un gasto militar muy alto y adquirir muchos armamentos, pueden desestabilizar la región. Israel los incumple todos. Es los 8 puntos de la ley de comercio de armas, pero España le vende. Y además, mintiendo, porque supongo que habéis leído, que no sé si lo habéis leído, que desde el 7 de octubre, fecha en que Hamas hizo el ataque sobre Israel y que inmediatamente fue respondido por Israel, España, dijo el ministro Tavares de Exteriores, no había vendido armas, lo cual no es cierto, es mentira. El mes de noviembre se exportaron por valor de 900.000 euros, ¿no? Es decir, 900.000 euros, no llega al 1.000.000, munición y proyectiles. Esto ha salido en la prensa, lo podéis encontrar. Por lo tanto, una buena parte de las exportaciones de armas del Estado español van a fomentar conflictos. Bueno, lo acabo de decir. Mirad, en noviembre de 2023, ventas a Israel desde la industria Namo, que está en Palencia, antigua Santa Bárbara de Palencia, más conocida entonces como Santa Bárbara, se vendieron por valor de 987.000 euros en noviembre de 2023. Por lo tanto, ha quedado retratado el ministro Álvarez diciendo que no vendíamos armas. La excusa que han dado es que no, es que no se han dado autorizaciones desde el 7 de octubre, y esto era una autorización anterior, pero se exportaron en noviembre de 2023. Y además España, diversas industrias importantes españolas, Indra, Santa Bárbara, Expal, tienen relaciones con las 3 más importantes industrias de armamento de Israel, Elbit, Rafael y Israel Aerospace Industry. Quiero hablar también un poco de la guerra de Ucrania. En Ucrania, en su inicio, se dice
que Rusia lanzaba sobre el territorio ucraniano entre 9.000 y 10.000 misiles proyectiles cada día, 9.000, 10.000. Ucrania lanzaba sobre los territorios del Donbass, también en Crimea y sobre Rusia, que me han caído, unos 7.000 cada día. Estamos hablando de una brutal cantidad de proyectiles, de todo tipo y de todo calibre, ¿eh? No estoy hablando de proyectiles de fusil, ¿eh? Bueno, ahora salió una información que el propio Zelensky acaba de decir en la conferencia de Múnich, que ha estado estos días, que es de geoestrategia y geopolítica, es la más importante reunión militar del mundo, militar en que todos los estrategas del mundo van y todos los comerciantes de armas y todos los industriales se reúnen en Múnich cada año para ver qué pueden vender a los estados. Zelensky dijo que necesitaba cada año 650.000 proyectiles, misiles, 650.000. Toda la industria europea que está produciendo ese tipo de armamento no es capaz de producir esa cantidad. Y se ha disparado la producción de este tipo de material, proyectiles aéreos, misiles de todo tipo, y lanzacohetes. ¿Quién los fabrican en España? Vuestra conocida Instalaza, Expal, Santa Bárbara, Fábrica de Municiones de Granada y la propia Nammo, que antes he dicho. Solo estos. Expal, que era la principal exportadora de este tipo de armamento y el más importante de España, se ha vendido a Rheinmetall. Rheinmetall es una industria alemana potentísima, una de las más potentes de Europa, el fabricante de los blindados tanques Leopardo, que España, y que Ucrania reclamaba y que Alemania le ha vendido y que España también ha enviado 12 de segunda mano, viejos que estaban, les han tenido que reparar y enviárselos de segunda mano, pero se los ha enviado con un gasto de 6 millones de euros que se han tenido que gastar para poder recuperar, porque eran pura chatarra, y los guardaban aquí en Zaragoza en un almacén ahí como chatarra, y recuperarlos ha costado 6 millones de euros. Bueno, pues esto los fabrica Rheinmetall. Y se ha tenido que pedir permiso a Rheinmetall para poderlos exportarlos de España, como los han exportado desde otros puntos de Europa, también desde Estados Unidos, de otro tipo de tanques. Bueno, el hecho es que Rheinmetall, que ya os digo, una gran industria de las 5 mayores de Europa, dedicada solo a la fabricación de armamentos, acaba de comprar Expal. Y la ha comprado por 1.000 millones de euros, que no es ninguna broma, 1.000 millones. Y pocos días después de comprar esa fábrica con el permiso del Consejo de Ministros, porque las empresas de seguridad militares y de seguridad se consideran estratégicas y no se dejan vender fácilmente, se la venden a los alemanes. Unos días después, Rheinmetall le encarga la fabricación de 5.000 obuses de 55 milímetros, proyectiles. 55 milímetros ya podéis considerar que estamos hablando de un proyectil potentísimo, por valor de 1.000 millones a fabricar en Expal. Y eso mismo están haciendo todas las industrias españolas y todas las europeas, y así y todo no son capaces de fabricar los 650.000 que pide Zelensky para seguir en la guerra, una guerra que por otro lado no vemos el fin. Llevamos 2 años. Esperábamos que en algún momento a otro se produjera algún proceso de acercamiento que llevara un alto al fuego y pudiera favorecer unas conversaciones que pararan esa guerra, pero que continúa de momento y no se ve visos de que se cierre. Y luego viene Instalaza. Como me han dicho que hable un poquito de Instalaza, y así acabo, porque yo creo que he hablado bastante. Bueno, pues las dos más importantes empresas, ya lo he dicho, que fabrican sobre todo material que se ha exportado, la primera es Expal. ¿Y qué señalo aquí? Que en Yemen y en Siria, 2 países en guerra, estoy hablando de la guerra de Siria que empezó hace 7 años y que continúa, aún no está solucionada,
Anteayer Israel bombardeaba Damasco. Bueno, pues se han encontrado armamento de Instalaza y de Expal, aquí lo tenéis, encontrado y verificado por una ONG australiana que fue allí, hizo estas fotografías y se han demostrado, sobre todo la de Instalaza. Instalaza ya lo sabéis, supongo, pero bueno, vale recordarlo, era el fabricante, uno de los dos, conjunto a Expal, que fabricaba minas antipersona y bombas de racimo, las dos hoy prohibidas. El gobierno español firmó el Tratado de Ottawa, con lo cual ya no se pueden fabricar en España, ni almacenar, ni exportar. Aunque, previamente, en 2007, Instalaza había vendido bombas de racimo al coronel Gaddafi en Libia. Eso está demostrado. Ya sabéis que el exministro de Defensa de la etapa de Mariano Rajoy, Pedro Morenés, fue un alto ejecutivo de Instalaza. Si no lo sabíais, bueno, pues vale la pena recordarlo. Y que este hombre siempre ha estado ligado a la industria militar. Es eso que llamamos el lobby militar industrial, que son esos personajes que han pasado desde el ámbito de la seguridad, de la defensa, y también han ocupado a través de puertas giratorias puestos importantes en la industria militar. Pedro Morenés ha estado en diversas empresas militares y una de ellas, precisamente poco antes de ser nombrado ministro, era consejero y alto ejecutivo en Instalaza. Cuando llegó ministro, Instalaza pidió una compensación precisamente porque ellos habían desarrollado unas nuevas tecnologías para fabricar bombas de racimo que decían que se autodestruían sin producir mal a las personas civiles. Están prohibidas porque ya lo sabéis que se consideran armas de destrucción masiva, porque atacan a la población civil, porque una mina o una bomba de dispersión que se abre en el aire, cae al suelo y no explosiona, de facto se convierte en una mina que puede afectar a la población civil durante muchos años, si luego la pisan. Y pidió una compensación al gobierno. El gobierno se la denegó, afortunadamente. Pero el ministro Pedro Morenés sí que lo compensó a Instalaza. ¿Cómo? Pues adjudicándole una lluvia de contratos de armamento, de proyectiles de diverso tipo a Instalaza. Una investigación periodística dijo que alrededor de unos 40 millones, precisamente lo que pedía de compensaciones, fueron la lluvia de proyectos que se le otorgaron a Instalaza. Pero aún hubo más. Hubo una pregunta de un ministro, de un diputado de Bildu, que hizo una pregunta y le fue contestada que además se descubrieron que había 27 contratos ocultos que no habían hecho públicos desde el Ministerio de Defensa cuando hablaron de Instalaza, que aumentaban esa cantidad de los 40 millones en 29,7 millones más. Por lo tanto, Instalaza fue compensada sobradamente mientras Pedro Morenés fue ministro de Defensa. Y aún hay más. En este momento, Europa, dado este auge militarista que he dicho hace un momento, ha creado unos fondos que se llaman, desgraciadamente, fondos por la paz, fondos europeos de defensa y también fondos por la paz, para ayudar a las industrias militares a que desarrollen precisamente esa incapacidad que tienen de producir más armamentos, sobre todo por la demanda que hay en este momento mundial y también de Ucrania, ya lo he dicho. Y Instalaza ha optado y opta a dos grandes proyectos europeos de ayuda, uno de 10 millones y el otro de 4 millones, se lo he puesto, en dos proyectos que están aquí para que los veáis. Y además, el otro día, Instalaza, como está en un momento de auge
de producción y de mayor desarrollo de nuevos armamentos, siempre dentro del ámbito de los proyectiles y de las bombas, acaba de producir un lanzacohetes que lo está vendiendo, bueno, lo pretende vender en Ucrania, para que los militares puedan salir huyendo una vez han disparado. Porque se autodestruye, es un lanzacohetes C-90, así lo anuncia la propia Instalaza. O sea, es un lanzacohetes que tú lo lanzas el proyectil, la granada contra el blindado, tiras el lanzacohetes y aprietas a correr para no tenerte algo que llevar por el peso que representa, y se autodestruye y no podrá ser utilizado por el enemigo. Bueno, pues esto es lo que os quería explicar. Yo aquí lo dejo porque creo que he hablado demasiado. Para finalizar, había puesto esta última diapositiva que quería enseñaros, porque cuando nos hablan, y tú lo has dicho al principio, que el gasto militar, la industria militar produce puestos de trabajo o produce tecnologías que luego podrán desarrollarse en la industria civil, es la única excusa que tiene el ministro, tanto la ministra de Defensa como el gobierno, en todos los gobiernos, justifican la industria militar y el desarrollo de nuevos armamentos por dos motivos. Uno, porque producen unas tecnologías que luego podrán ser desarrolladas en el ámbito civil y por lo tanto tendrán un beneficio para la sociedad, y el segundo es que crean puestos de trabajo. Bueno, pues hay que hacerse esas preguntas. Por un lado, el dudoso traspaso de la tecnología militar al sector civil. Hay estudios, y aquí señalo algunos, un premio Nobel, Vasily Leontief, que han demostrado que no, que por cada puesto de trabajo que se crea en la industria militar hay capacidad de crear entre 3 y 7 en la industria civil, dedicándole los mismos desarrollo económico. Y por otro lado, también entorpece el crecimiento de la economía productiva, por tanto, porque si se desarrollan más puestos de trabajo en la industria civil que en la militar, demostrado por algunos analistas expertos en este tema, quiere decir que la economía productiva, la real, podría desarrollarse mucho más que en una industria civil. Y después hay otra cuestión, que no es del todo cierto, que el trasvase de la tecnología militar a la tecnología civil lo tendrían que demostrar. Por ejemplo, en el registro de patentes, que digan cuántas tecnologías se han registrado en el registro de patentes para saber si están desarrollando productos civiles en el ámbito civil, y no lo demuestran nunca, solo se dice de palabra. Y además hay que añadir todo ese gasto en I+D o en industria militar, genera endeudamiento del Estado, porque para hacer grandes inversiones, las que he dicho antes, los 24.000 millones, el Estado se tiene que endeudar. Y si se endeuda, quiere decir que producirá a final de año déficit público y por lo tanto también inflación, y por lo tanto no es bueno para la economía del desarrollo de un país. Por lo tanto, ni crea puestos de trabajo, ni serán de mejor calidad que en la industria civil, y por lo tanto hay que hacerse estas preguntas y dar estas respuestas, ya sé que en espacios como este, pero bueno, el hecho es que por primera vez el Ministerio de Defensa hace unos meses respondió a muchas de nuestras preguntas de nuestro centro con un panfleto en el cual querían demostrar los beneficios de la industria militar y del mantenimiento de unas fuerzas armadas con grandes armamentos. Y aquí lo dejo. Y gracias por la audiencia y la invitación.